Good morning. First of all, good morning, students. Today we are going to study a new topic, un nuevo tema. El tema se denomina tabla de distribución de frecuencias en intervalos, o también se les denomina tablas de distribución de frecuencias con datos agrupados. Tiene dos formas en las que se pueden nombrar, digamos así, este título, por si acaso vayan a otra bibliografía y demás y van a investigar. Puede salir con datos agrupados o en intervalos, que es lo mismo prácticamente, ¿sí? El objective. Lo que les tengo preparado para el día de hoy, a lo que se va a encaminar la clase es definir una tabla de frecuencias en intervalos. Primero tenemos que saber qué es una tabla de frecuencias en intervalos, construirlas, y luego graficarlos por medio de gráficos estadísticos. O sea, tenemos tres grandes destrezas que cumplir el día de hoy. Primero, saber qué es una tabla de frecuencias en intervalos. Lo otro es saber construir una tabla de frecuencias. Y lo otro es saber graficar esa tabla de frecuencias, y mediante gráficos estadísticos. Entonces, vamos a empezar. Tabla de distribución de frecuencias en intervalos o con datos agrupados. En primer lugar, una tabla, ustedes saben que en la matemática, como siempre les vuelvo a recalcar todas las veces, prenderán sus cámaras, persona que no vea prendida la cámara, se quedan sin asistencia, ¿sí? Una tabla de distribución de frecuencias en realidad es un arreglo primerito de números, en filas y en columnas. Filas quiero decir las horizontales y columnas quiero decir las verticales. Ya eso es prácticamente una tabla de distribución de frecuencias. Números que están distribuidos en filas, horizontales y en columnas. Siempre se hace de forma ordenada y clasificada de los datos que tengamos. Por ejemplo, a ustedes les van a presentar datos sueltos, por ejemplo, la estatura de ustedes, los promedios generales, los pesos, las alturas, materias que les gusta y demás, ¿ya? Eso van a estar separados. Lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es unir en intervalos. Por ejemplo, miren los intervalos. De 155 a 161, de 161 a 167 y bueno, todo lo demás, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que tenemos que saber con esto? Primero, ¿qué son intervalos? Intervalos es prácticamente de los números desde dónde hasta dónde va digamos, el número de veces que se repite un dato entre estos valores, entre 155 y 161. ¿Es algo así como de la frecuencia acumulativa? Exacto, es de lo que ustedes ya observaron la clase anterior y todo lo demás, y de las frecuencias que yo ya les presenté, sí, la clase anterior. Ahora, ¿Eso no en nos dio este caso, profe? ya. Profe Lorena. Ya eso, sí, exacto. Ahora, los intervalos, miren en este caso, ¿qué nomenclatura tenemos? Tenemos un corchete y tenemos también un paréntesis. ¿Qué se refiere este corchetes y el paréntesis? Estos corchetes y el paréntesis quiere decir que los números van desde el 155 hasta el 160. Porque el corchete quiere decir que no le contiene. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el dominio y el rango de funciones? Poníamos en algunos corchetes, en algunos paréntesis. Los corchetes quería decir que le contiene a ese número y los paréntesis quería decir que no le contiene. Entonces, miren, va hasta el 160 prácticamente porque no le contiene al 161. Porque en este intervalo, ahí sí va a contar el 161 hasta el 167 y demás. Ahora, ¿ustedes por qué dicen, por qué no entonces ponen desde el 151 hasta el 160, desde el 161 hasta el 166, desde el 167 hasta el 172? No, porque tiene que ser algo continuo, no puede cortarse ahí, porque entre el 160 y el 161 puede que exista un número, un dato en decimal que nosotros no sabemos. Entonces, por eso siempre va continuo a todo, ¿ya? Dígame, señor Pérez. Perdón, me equivoqué. Ya. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que saber es cómo construir intervalos y medir los números que hay en esos intervalos, ¿ya? Porque a partir de estas dos columnas nacen la frecuencia absoluta acumulada, el H, que es la frecuencia relativa acumulada, y los porcentajes. Bueno, esto en realidad estos dos de aquí no nos interesa mucho, lo que sí nos interesa es saber hacer esto, ¿ya? Porque lo de los porcentajes únicamente es la multiplicación de 0,16 por 100, que me sale 16 y todo lo demás, ¿ya? Pero esto es lo más fuerte, digamos, el tema fuerte que necesitamos ver el día de hoy, ¿ya? Cómo construir este tipo de tabla. Ahora,
para nosotros poder identificar qué son estas FI, FI mayúscula, HI, HI mayúscula, lo que necesitamos saber es qué tipo de frecuencias existen, ¿ya? Ya hay la frecuencia absoluta, que es este FI, mire. Este FI en realidad es el número de veces que se repite un dato. Mire, aquí a esto me refiero. Hay 4 veces o hay 4 personas que están entre 155 y 161 centímetros, digamos. Hay 6 personas que se encuentran con 161 al 166 centímetros de altura. Y así por el estilo, ¿sí? La sumatoria de estas FI minúsculas es el número total de las personas a las que se han hecho la entrevista, la encuesta o el método de investigación que hayan utilizado, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos estas FI, nos va a dar el número total de personas a las que les hicieron esta investigación, ¿ya? Y eso es FI. ¿Qué es HI minúscula? HI minúscula es la frecuencia relativa y es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿A qué me refiero? Si yo ya tengo F minúscula, que es 4, yo únicamente hago la división de 4 dividido para 25 y me va a salir 0,16. 6 dividido para 25 me va a salir 0,24. 6 dividido para 25 es la división de la frecuencia de cada una de las frecuencias para el número total de datos. 4 dividido para 25, 0,16. ¿Ya, míos? Entonces, eso está hasta ahí. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Relativa porque yo puedo sacar un número decimal y que el máximo número que podría salir cuando le sumemos es 1, ¿ya? Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? En esa frecuencia absoluta acumulada se obtiene de sumar de forma consecutiva las frecuencias absolutas una con otra a la anterior. ¿A qué me refiero? FI mayúscula, miren, eso es la frecuencia absoluta acumulada. Comienzo y le repito el mismo número, el primer número que encuentre, 4. Y luego le voy sumando. 4 más 6, 10. 10 más 6, 16. 16 más 5, 21. Y 21 más 4, 25. Eso es la frecuencia acumulada. ¿Por qué le dicen acumulado? Porque le vamos sumando. Y el último dato de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el número total de datos. Miren, 25 igual a 20 y 5. Estos dos valores siempre tienen que ser iguales. Para que, si es que a ustedes les salió 24 aquí, está mal hecho, porque les tiene que salir 25. Siempre el último dato tiene que coincidir con el número de datos que existen. Y la frecuencia relativa acumulada, en realidad esa se obtiene de sumar únicamente las frecuencias relativas, igual que esta, pero ahora escojo esta columna, la H minúscula. Le pongo 0,16 y le voy sumando. 0,16 más 0,24, 0,4. 0,4 más 0,24, 0,64. 0,64 más 2, 0,84 y el último 1. ¿Cómo sé que está bien hecha esa columna? Porque el último de los términos siempre tiene que ser 1, que me representa prácticamente el entero de todos los 25 personas que se hicieron en este caso la entrevista o la encuesta o lo que les digo, el método de investigación que hayan utilizado. Entonces, fíjense, el censo y todo lo demás. Preguntas hasta aquí, chicos, con todas estas 4 frecuencias. Verán que para una lección que les tome les voy a poner qué significa la simbología H en minúscula y sub I. Y les voy a poner las 4 opciones. Ustedes entonces tienen que señalar frecuencia relativa. Claro que sí. Dígame. No, sí. ¿Ya? Cristian, ¿puede volver a explicar? ¿Mande? Usted dijo que tiene que explicar. Claro. Para sacar los porcentajes se multiplica por 100 y luego se divide para 25. No, solo se le multiplica por 100, estos valores de aquí. Solo se multiplican los de acá, por 100. El H el HI, ¿Cómo tiene 0? Porque yo lo saqué ahorita así me salió. Ya. Sí, me da 0,80. ¿Mande? ¿Cómo se saca el de al lado, el H minúscula? El H mayúscula, lo único que tengo que ir haciendo es, primero le copio 0,16 aquí. Ahora le voy a ir sumando el que le sigue. 0,16 más 24, 0,4.
0,4 más 0,24, 0,64. ¿Se suma todo? Sí, se suma todo, cosa que al último me tiene que quedar 1. Por eso vamos a hacer ya los examples que les tengo preparado. Y nos dicen, estos son en realidad un poco laborioso de hacer estas tablas de frecuencias porque ya vamos a trabajar la construcción de una tabla de frecuencias en intervalos. Nos dice, construir una tabla de frecuencias en intervalos con los siguientes datos y nos dan el problema. La estatura en centímetros de los estudiantes, déjenme leer, de 50 estudiantes mujeres en un grupo de clase. Los datos fueron todos estos los que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este caso? Lo que tenemos que realizar es la tabla de distribución de frecuencias. Para esto les voy a les voy a compartir mi Excel, ¿sí? ¿Por qué voy a trabajar en esto? Porque me permite, ustedes pueden trabajar en su cuaderno, no pasa nada. Pregúntenme, díganme si se está viendo mi tabla de Excel ahorita. Sí, Liz. Ya, entonces únicamente para no estar yendo y volviendo, le voy a hacer una captura de pantalla de lo que tenía. ¿Qué es esto? De los 50 datos que tenemos. Ya, aquí está. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber hacer? ¿Cómo vamos a construir primero los intervalos? Voy a poner aquí, por ejemplo, más acácito para que sea, y esto le voy a mover un poco más acá, y voy a comenzar desde aquí, ¿ya? Primero tengo que poner de qué es la primera columna, siempre son los datos, y por ejemplo nos dice estatura. Esta voy a poner con mayúscula, estatura. Igual ustedes escriben en su cuaderno de forma horizontal o vertical una columna que diga estatura en centímetros. En centímetros, cm, ¿ya? Y únicamente solo déjenme arreglar un poquito esto y ponerles así todo chévere. Ahora, ¿cómo le trabajo la estatura si solo lo que yo les presenté era en intervalos? Para yo poder definir un intervalo, no es que yo digo voy a comenzar desde el 157 y luego voy a poner hasta el 159 y luego me voy desde el 160, no. Es algo ordenado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que definir o cómo puedo hacer yo, en este caso, mis intervalos? Primero es aplicar una fórmula muy importante. La amplitud del intervalo, espérense, déjenme poner aquí, el texto y les voy a poner con color rojo, ya. Aquí les voy a poner la amplitud, así se denomina la amplitud del intervalo. Siempre vamos a ver cómo el rango que tenga en mi intervalo dividido para el número de datos que yo quiera tener o cuántos intervalos que quiera tener. ¿A qué me refiero con intervalos? Por ejemplo, déjenme volver a las diapositivas que tenía aquí para que entendamos un poquito. Número de intervalos quiere decir esto. Por ejemplo, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, ¿ya? Y la amplitud, ¿qué quiere decir? Desde dónde comienza y hasta dónde termina cada uno de estos intervalos. Entonces, eso quiere decir... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Siempre esto para que sea algo y no estén haciendo al ojo ni nada por el estilo, como saben decir. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner que la amplitud de mi intervalo siempre va a ser igual a el rango que hay de todos los valores de aquí, de estos de aquí, dividido para el número que es del total de intervalos que yo quiera, que es en realidad se traduce como I, si es que ustedes ven en sus libros y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es el rango? El rango siempre se mide, o es la resta, le voy a poner acá otra partecita de aquí. Ustedes me dicen si es que se ve, si es que no se ve, si es que está muy difícil y todo. ¿Cómo calculo yo el rango? El rango yo le voy a calcular como el valor más alto, voy a poner el valor alto menos el valor más bajo. Menos el valor más bajo.
Entonces, aquí tenemos que ser nosotros observadores y digo, voy a buscar cuál es el valor más alto de entre todos estos números. Así es como tengo que yo ir haciendo, ¿sí? Entonces hay un 157, miren, acá también hay un 155. Ya, el más alto, 176, que está ¿por dónde está el 176? En la 1, 2, 3, 4. Abajo del 172. Ya, aquí está el 176. ¿Hay un valor más alto que este? No, Busquemos. Tenemos que buscar. Entonces, este le tachamos porque es uno de los valores que necesitamos. Ahora busquemos el valor más pequeño de todos estos números. ¿Cuál es el valor más 148. pequeño? Yo veo un 148. 148. Ya, entonces, esos son los valores más altos y más bajos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner aquí? R va a ser igual a 176 menos 148. Perfecto, entonces ahí yo voy a conseguir mi R. ¿Cuánto es 176 menos 148? Aquí sí necesitamos full lo que es la calculadora, ¿ya? Ya es un poquito más grande. Ya, perfecto, claro que sí. Solo déjenme, les hago un poquito más grande. Gracias. Ya, déjenme mover Creo que voy a traer mi calculadora. Sí, vayan a buscar su calculadora porque eso es full necesario, ¿ya? Menos 148. Y menos 148, perfecto. Ajá. 28. Ya, 28. 28. Y esto también le voy a hacer más grande. ¿Ya? Entonces, 176 menos 148. ¿Están seguros que esos fueran los valores más grandes que teníamos? 176 y 148. Sí, Perfecto. profe. Sí, miramos bien la tabla. Por lo tanto, R es igual a 28, perdónenme. R es igual a 28. Ahora, con estos números de aquí, yo necesito hacer una división para la cantidad de intervalos que queramos. Por ejemplo, yo quiero hacer 5 intervalos, o 7, digamos ya. 28 dividido para 7. Ya quiero hacer 7 intervalos. Entonces, hay 4. Pero para no hacer 7 columnas así, 1, 2, 3, bueno, sí hagámosle para que aprendan y que podamos hacer bien, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a poner es que aquí en esta partecita de aquí le voy a subir esta parte de aquí y vengo para acá. Déjenme ver. Ya, ahora. Dicen, ¿eso es todo lo que vamos a ver en el bloque? Sí, estadística es todo lo que van a ustedes a poder estudiar y todo lo demás, ¿ya? Terrible. Ahora, el intervalo, hoy vamos a querer 7 intervalos. Yo quiero hacer de 7 intervalos, o 7 veces, 7 filas, digamos así. Entonces yo ya voy a saber de cuánto va a ser mi amplitud. Y mi amplitud, le voy a poner aquí igualmente. Mi amplitud va a ser igual a ¿qué? A R, que es 28, dividido para el número total de filas que yo quiero que tenga esto. Por lo tanto, la amplitud va a ser igual a 4. O sea, de 4 en 4 yo voy a ir contando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, comencemos. Voy a ir acá y voy a empezar aquí. Vamos a empezar con el dato más pequeño, obviamente. Voy a borrar esto, lo que hice acá, porque esto solo me sirvió para poder ver los números. Y ahora sí vamos a ir tachando, ¿sí? Déjenme ver. Ya. Empiezo con el F4 y es este, me parece, no. Ya. Empiezo desde el 148. Punto y coma. Como la amplitud es, el señor Alvarado como siempre, como la amplitud es de 4 cada uno, quiere decir que va a ir hasta el 152. Ya, 152, perfecto. Cierro con paréntesis porque el 152 no le puede contener en este caso, ¿sí? Y le vamos a ir sumando, ¿ya? Ahora, aquí sería desde el 152 hasta el
56. Perfecto. Ajá. Cierro con paréntesis. Ahora, aquí sería, ¿sí? Desde el 156 hasta el 160. Perfecto. Solo en este caso, eso creo que es lo más complejo que tenemos que hacer. Buscar el más alto y el más bajo, hacerle el rango. El rango es siempre el más alto menos el alto más bajo. Y nada más. Y a partir de eso hacemos prácticamente solo los intervalos que serían Alt F4 desde el 160 hasta el 150 y 164. Bájate. Dicen una pregunta, recuerdo que nos dieron el otro año. Ese tema. ¿Ya? Decían que el paréntesis que cerraba no tenía que estar cerrando, era como un número infinito, no tenía que cerrar. Era cerrarse. abierto, solo se cerraba al final. Para el otro lado. Se cerraba al final. ¿Cacha? No, en este caso el paréntesis sí, lo que les hayan indicado es esto, que el corchete hubiera estado de esta forma, así, que no está cerrado porque no le contiene este número, ¿ya? Esto también pueden hacer, pero vamos a trabajar con el paréntesis como para poder entender un poco más, porque la mayoría en la estadística, las personas que vayan a seguir administración, economía, contabilidad, esto es el pan de cada día de ellos, ¿ya? Entonces, así es como van a tener. Créanme que no creo que aquí sigan eso, nadie nos gusta eso. Ahora, 164 hasta el 168. Cierro esto. Veo a todos los enfermeros. La enfermería necesitan mucho más la matemática. 168 hasta ¿Para el 172. Para ponerle una raíz cúbica de hierro a un señor. Para calcular los milímetros cúbicos de una vitamina que necesitan, ¿sí? Otro, y por último, desde el 172 hasta el 176. ¿Sí se dieron cuenta que aquí sí le voy a cerrar el corchete? Perdónenme, aquí está. Porque ya es hasta donde ya termina, o sea, es hasta el 176. Y fíjense que sí nos salió desde el 148 hasta el 176. Tenemos prácticamente esto ya hecho. Y ahora sí, lo que nos toca es ir contando lo que tengamos, ¿ya? Preguntas hasta aquí, chicos. Pregúntenme nomás cualquier cosa. No, ninguna, profe. Ya. Ahora, ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí. Vamos a repetir desde la amplitud, ¿no es cierto? Que es lo que más nos interesa. Porque eso es, como les dije yo, el concepto de lo que es una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. En realidad, esto siempre es de forma ordenada y clasificada. No es que yo empiezo desde el 148 hasta el 152 y luego me voy desde el 152 hasta el 160 y luego digo, no voy a alcanzar y hago hasta el 161. Esto no es ordenado. Miren, del 48 al 152 hay 4, luego se saltó a 8, luego se saltó a 1. No, siempre tiene que ser algo ordenado como esto, por ejemplo, miren. 148, 152 y así van de 4 en 4 así. ¿Cómo calculamos esta amplitud? Amplitud es de los números en los que se tienen que guiar. Amplitud quiere decir el rango. El rango siempre se mide desde el valor más alto de toda la tabla hasta el valor más bajo. ¿Sí? Hasta el valor más bajo. Ahora, ¿cuál era el valor más alto? 176. El valor más bajo, 148. R nos salió de 28. Ese es el rango que tiene, ¿ya? Y en este caso está ahí, que yo le saqué, esa es a nuestra conveniencia. Por ejemplo, yo pude haber hecho solo 4 intervalos, 1, 2, 3, 4, porque 28 para 4 es a 7, entonces la amplitud hubiera sido de 7 y hubiera ido desde el 148 hasta el 155. Desde el 155 hasta el 162 y así por el estilo, ¿ya? Pero en este caso lo hicimos de 7 casillas, o sea, 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, o sea, tengo que ver cualquiera de los dos números que me dé. Exacto, cualquiera. Siempre busquemos, por ejemplo, si les sale 36, ustedes no van a poner dividido para 5 o para 7 porque no les va a salir un número entero. Si no, les dividen para 6, perfecto, o para 9 también, ¿ya? Siempre que busquen números enteros, o los que más se aproximen al entero. Entonces, o sea, tengo que multiplicar con un número que me dé un número entero.
Sí, ajá, miren, por ejemplo, el 28 nosotros le dividimos para 7 porque nos dio amplitud 4. O le pudimos haber hecho 28 y 4 nos daba de amplitud 7. Pero no iba a ser 28 dividido para 3 para que me dé 9,3333 y nunca terminar de hacer algo. Hay veces en los que sí tenemos que hacer eso, pero mejor siempre busquemos los números enteros. ¿Ya, niños? Y ahora sí, preguntas hasta aquí, chicos. Ninguna, solo déjenme hacer más grande esto para que se vea bien. Ya, ahora, vamos ahora sí a las frecuencias. Las frecuencias absolutas. Y las frecuencias absolutas es el número total de datos que se encuentran en este intervalo. O sea, vamos a buscar datos desde el 148 hasta el 151. Ya desde el 150, desde el 148 al 151. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Es laborioso esto, sí, lo sé, pero es necesario. Entonces miren, hay aquí 148.1. 148 era hasta el 152, este ya no puede ir, voy en orden. 151, no, este sí va. 150 porque está dentro, este también va. El 154 ya no, este 152 no, este no va porque no está incorporado, siempre solo hasta el 151, ¿ya? Ahora veamos otros, este aquí, miren. 1, busquemos más, ustedes ayudaránme a buscar, por favor. 152, este también va. 151, 167, no. Y yo El sigo 150. buscando. Perfecto, aquí está el 150, este aquí también, mire. 150, el de al lado también. 150, y tengo también nada más. Eso es prácticamente lo que tengo. Por lo tanto, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí iría el 8. Y ahora sí solo me dedico a contar. Solo me dedico a contar y nada más, ¿sí? Ahora vamos desde el que vaya desde el 152 hasta el 155, no hasta el 156, siempre es un número menos, ¿ya? Entonces vamos a, no. La Sí. primera fila. Porque es desde el 152, perfecto, este sí va. Este sí va. Último. Este de aquí también sí va. Este no va. El 155. También sí va, perfecto. 167, no, ni este tampoco, 156 no. 153. Y este. Y el 154 también. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos valores he tenido en ese intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces pongo 7 de aquí, ¿sí? Se va a acabar el tiempo, por favor ingresarán a este mismo link para poder continuar con la clase, ¿ya? Voy a dar por finalizada para no quedar ahí todos atareados. Todos se conectan porque verán que yo siempre tomo lista al principio y al final. Ustedes ni se dan cuenta, por eso siempre les pongo falta a ustedes. Entonces, entrarán nomás. Les voy a dejar de proyectar. Dicen, bueno, no está tan difícil, así que apuremos. No, por eso. Ya. Ya le vi. Del 148 hasta el 151. Vamos a ver, entonces, 148 hasta el 151. Aquí está, 1. 2. 2. Sí, querido, ya. 3 con 155. 3. Hasta el 150. Allá arribita, encima de 149 y 150, Liz. ¿Dónde? Sí, sí, profe. Así va. Al lado del 163. Aquí está. Al lado del 160. No, profe, más al ladito. Ahí está. Más al lado. Acá. Más al lado hay otro. Ay, sí, perdón, ya. Entonces, vamos en orden. Desde el 149 hasta, 148, 151. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, estamos bien hasta aquí. Vamos con el color rojo desde el 152 al 155. 1, 2. 154. 2, 3.
3. El 154 está en la misma fila de los 250, arriba, en la primera. A ver, aquí. Ah, perdón. Para el otro lado. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Sigamos. Desde el Ahí 100 está, ahí está. hasta aquí, miren. Ahí está 1. Desde el 151 hasta el 155. Acá abajo le dicen del 157. Aquí está. Último. Acá está también. Al ladito está el 153. Aquí está. Y acá también. Entonces, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, Profe, no, el 5, 7 no es. 6, 57 no es. 7, 8. Ya, perdón. No, 157 no es. Dicen 157, no hay. Ya, cálmense, ¿ya? Entonces, ¿cuántos estamos hasta aquí? Veamos. 7. Estamos bien hasta ahí. Vamos con otro color. Dice que estamos nadando contra la marea. No, estamos bien. Así es, chicos, no se preocupen. Aquí no es, digamos, este es método de ensayo y error. No es que perfecto les va a salir siempre. Siempre van a tener que hacer algo como esto, ¿ya? Y por cuestiones de lo que hicimos. Desde el 156 hasta el 159. 1. Hasta el 159. En la misma fila está el 160. 2. Ah, No, no hasta el entendí. 159. Hasta el 159. Es 157, en la misma fila del 158. Ya, Eso le espérenme. Aquí está. 2, 3. 3. 158, 3, dicen, debajo del 3. 161. Debajo del 161. Ajá, y aquí también está. Ustedes vayan viendo y vayan contando también y vayan tachando y vayan haciendo. Sí, acá está otro. 156. Entonces, ya está, ¿no es cierto? 156 está en la Perdón, acá está. Acá también está. Y acá 156. también está el 156. Entonces, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. Aquí están los dos que nos Tenemos los que faltaban. nos faltaban. Ya, aquí ha estado el que nos faltaba. Aquí es 8. Aquí son 8. Por fin acabamos. Ya, así nos toca. Y ahora sí ya va a estar perfecta la tabla porque ya va a sumar 50. 8 y 7, 15, 23, 32, 39, 70 y... No, 8 y 7, 15, 23, 32, 38, 45, 50. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos los 50 datos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es únicamente hacer las tablas de las frecuencias, por ejemplo, HI. En realidad, esto es súper sencillo. En realidad, esto ya es más, creo que lo más complejo en este caso es hacer el conteo de los datos, nada más. Porque el HI es únicamente la división de 8 dividido para el número total de datos. ¿Cuántos datos hay? 50. Entonces me sale 0,16 y así hago con todos. 7 dividido para 50, 0,14. Paso a la otra. Con el 8 ya hicimos que nos salió 0,16. Con el 9, 9 dividido para 50, 0,18. Para el 6, 6 dividido para 50, 0,12. Ahora vamos con el 7, 7 dividido para 50, 0,14. Y con el 5 sería 0,10, me parece. 0,1 o 10, que les va a salir como esto. Y ya está hecho la columna del H sub I, ¿sí? Ahora vamos a hacer el del FI, el de la frecuencia relativa, perdón, de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué teníamos que hacer con este? En realidad, el orden como tal iría así. Primero, frecuencia absoluta, luego frecuencia relativa, y luego frecuencia absoluta acumulada, que sería, escojo primero el número de aquí, que sería 8, ¿ya? 8 más 7, 15. 15 más 8, 23. 23 más 9, 32. 32 más 6, 38. 38. 38 más 7, 45. Y 45 más 5, 50. ¿Cómo sé que está bien hecho mi tabla? Porque el último de los valores tiene que coincidir con el número total de datos, ¿ya? Entonces, primero déjenme acomodarle bien chévere para que se presente. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Ayúdeme, señor Paredes Mateo. ¿Qué tenemos que sacar ahora?
Ahí sí se le daña la cámara al señor Paredes. ¿Qué es lo que tenemos que sacar ahora? Lo que tenemos que sacar es el HI mayúscula. el pues no HI sé cómo se mayúscula, llama. perfecto, ¿no es cierto? Es la frecuencia relativa acumulada, o sea, el el HI mayúscula, ¿ya? ¿Y cómo se calculaba eso en este caso? El HI mayúscula siempre se suma de manera consecutiva. Exacto, o sea, pero partiendo desde el HI minúscula, le copio el mismo, 0,16. Ahora le sumo 0,16 más 0,14, en la calculadora me va a salir 0,30. 0,30 más 0,16, 0,46. 0,46 más 0,18, 0,64 me parece, ¿no? 0,64 más 0,12, 0,76. 0,76 más 0,14, 0,90 y 0,90 más 0,10, 1. ¿Y cómo sé que está bien hecho esto? Porque al último me tiene que salir el 1, que es la unidad que representa todos los datos que tenemos, ¿ya? Y prácticamente yo ya hice mi tabla de distribución de frecuencias. Ahí sí termina todo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Es que se me fue el Claro internet que sí. cuando hizo. Sí, no ¿Cómo sacó la de la H minúscula? ¿Le dividió? La H minúscula le dividí 8, el 8, cada una de las frecuencias dividido para el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 50. Entonces es 8 dividido para 50 y me sale 0,16. ¿Ya? ¿Quieren sacar la tabla de 3 simple? Más que hacer regla de 3, no. Yo le haría solo división. Usted le hizo, si 8 es, no, si 50 es 10. 8% dividido para 50. Ya ve, no. Mejor le hacemos únicamente 8 dividido para 50, 0,16. 7 dividido para 50, 0,14. 8 dividido para 50, 0,16. Y así voy dividiendo cada uno de estos valores. ¿Ya, Karen? Ya. Ahora, preguntas hasta aquí. ¿Sí se dieron cuenta que esto ya es pan comido hacer esto? Porque lo más complicado en realidad es crear estos intervalos. Ni tanto esto, sino más que crear, contar. Contar y qué pasa si es que no me salió el último, vuelvo de nuevo a ver en qué me he equivocado, ¿sí? Como lo que hicimos ahora, ¿sí? Eso vamos a hacer como classwork la otra clase. Entonces, preguntas hasta aquí, chicos. Ninguna. Entonces, fíjense que luego de que yo ya tenga mi tabla de distribución de frecuencias, lo que yo puedo hacer ahora es su graficación. Voy a borrar todo esto porque me parece no. Lo que yo voy a hacer ahora es la graficación. Exacto. ¿Cómo grafico? Mediante barras de valor, mediante gráficos estadísticos. Estos gráficos estadísticos se dividen en 4. Gráfico de barras. Un gráfico de barras es únicamente un gráfico que representa las frecuencias absolutas de las variables cualitativas y cuantitativas. Miren, por ejemplo, esto es. Ustedes cuando vean algo como esto en las noticias, cuando les presenten algunos datos sobre qué pronóstico tiene que gane Ecuador, que llueva mañana y todo, y les dan algo como esto. Siempre da. 0%. Ustedes dicen es, obviamente, un gráfico de barras. Ya les voy a indicar cómo se hace. Gráfico de sectores. Un gráfico de sectores en realidad, o diagrama de circular o diagrama de pastel también se le denomina aquello que nos demuestran en porcentaje los datos que existen. Ya miren, 25% de niños que no tienen caries, 20% de niños que solo tienen una carie, 35% de los niños que tienen 2 caries, y así por el estilo. El diagrama de sectores o gráfico de sectores siempre va a representar porcentajes, ¿sí? Tenemos el histograma, que sería nuestro caso, porque el histograma representa variables cuantitativas, lo que nosotros hicimos. Cuantitativas quería decir una variable que toma un valor, en datos que están determinados por intervalos. Miren, aquí nosotros creamos los intervalos y ahora podemos graficar lo que se le denomina un histograma, ¿sí? ¿Qué está haciendo usted, señor Lenin? ¿No estará jugando, sí? Gráfico estadístico, yo todo me doy cuenta. No, Lice, estoy tomando captura de lo que está. Ah, ya. Gráficos estadísticos. Y el polígono de frecuencias. Ese es el último de lo que necesitamos saber, porque en este caso los polígonos de frecuencias únicamente unen los puntos medios de cada una de las barras de las frecuencias. Miren, todo esto es lo que une.
Por ejemplo, si yo me voy a este histograma y quiero unir y quiero hacer un polígono de frecuencias, lo que yo tengo que realizar es, me voy al punto medio de estas barras y le uno con el punto medio de estas barras. Me voy a este punto medio de esta barra, me voy hasta el punto medio. Y siempre unen los puntos medios de cada una de las barras. Y prácticamente ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. ¿Ya? Únicamente eso. Ahora, ¿cómo se hace en cada uno de estos? Samantha García. Voy nuevamente acá. A mi Excel. Me voy nuevamente acá. Y tengo esto prácticamente, miren chicos. ¿Cómo le voy a trabajar yo, en este caso, cada uno de esos gráficos? Es súper sencillo. En realidad, los gráficos estadísticos siempre se hacen en Excel. No se puede hacer a mano porque uno no les va a salir como debería, porque no están exactos. Y otro más les va a causar dificultad que nada. En Excel lo único que tienen que hacer es seleccionar los datos con las frecuencias y únicamente me voy a insertar. Si yo quiero un diagrama de barras, me voy acá y le pongo esta parte de aquí. Miren, aquí nos dan un diagrama de barras y eso es en 3D. Pongámosle en 3D para que se vea más bonito. Y como el título de esto, le puedo poner, por ejemplo, ¿cuál era? Estatura de 50 mujeres. ¿Ya? Y prácticamente yo ya tengo hecho mi gráfico que necesitaba. Incluso aquí yo le puedo me sale poner... directo, solo pongo el gráfico y ya me sale con los valores. Sí, todo le sale, ya le sale prácticamente todo. Y si quieren ustedes ya no ir contando en esta parte de aquí, les pueden presentar mediante lo que se le denomina las barras. Miren, No aquí entendí, hay... le dije. Miren, ¿quieren que vuelva a hacer? Sí. Voy a borrar. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo tengo que graficar es los datos que tengo, o sea, estos intervalos de aquí. ¿Y qué es lo que yo hago? Me voy aquí y selecciono tanto los intervalos como las frecuencias. Ya solo es lo único que necesito. Luego me voy a insertar, pongo en gráfico de barras y barras en 3D. Prácticamente nos van a dar esta parte de aquí, ¿sí? Y tenemos esto. Y ya está prácticamente todo lo que necesito. Como título le voy a poner lo que hicieron, es la estatura. Mujeres. Estatura de 50 mujeres. Mujeres. Y yo ya tengo hecho mi gráfico de barras. Miren que aquí incluso si yo le voy a hacer un poquito más grande para que se dé cuenta. Miren, aquí están los intervalos desde el 148 hasta el 151. Si es que yo no quiero ver cuántos así e ir haciendo líneas, lo único que es, le doy clic derecho sobre la imagen, me voy a agregar etiquetas y prácticamente le salen lo que tenemos aquí. Miren, 8, perdón, voy a hacerle más pequeño para poderle mover. Miren, 8 personas entre 148 y 152 centímetros. Perfecto. 7, 8, 9, 6, 7, 5. Todos estos datos de aquí, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestra primera gráfico como tal. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿El deber tenemos que hacer eso? Más que deber no les voy a mandar deber. Lo que les voy a hacer es un classwork la otra clase, ¿ya? Esto voy a borrar, ¿ya? Ya. Ahora, esto le voy a pasar acá. Y ahora, ¿cómo hago un gráfico de sectores o un gráfico circular o un gráfico de pastel? Igualmente. Lo que tengo que hacer es hacer esto, insertar. Acá hay una opción que nos dice gráfico circular o de anillos. Aquí si quieren en 3D o en este caso siempre se presenta de esta forma. Ahora, como dijimos que siempre se presentan en porcentajes, miren que aquí tenemos una opción que ya nos dan los porcentajes prácticamente. Únicamente le añado el título, que sería, ¿cuál sería el título? Estatura de 50 mujeres. De 50 mujeres. Y ya está. Y ya está mi gráfico por sectores. Y terminé de hacer lo que necesitaba hacer. ¿Ya? Ahora, fíjense que yo ya hice esto. Ya tengo prácticamente hecho lo que necesitaba. Ahora voy a ver si es que puedo realizar mi histograma, porque eso es prácticamente también lo que necesito hacer. Voy acá, voy a insertar. ¿Cuál es el histograma? Es un histograma, creo que es este.
Déjenme ver si no sé si les he señalado. Este es de barras horizontales. Este es... Profe, eso sí sabíamos un poquito. ¿Mande? No, aquí no se puede hacer lo de los histogramas, ¿sí? Pero prácticamente eso es lo que tienen que hacer. Sí, no, en el histograma no le hacen por ahora, ¿ya? Y eso es prácticamente lo que teníamos que ver en el tema del día de hoy.